bien chicos, bienvenidos. Ahora después de haber estudiado la función INE y la función afín, vamos a hacer ejemplos prácticos donde se aplican este tipo de funciones. Vamos a analizar el siguiente ejemplo. Afín dice, un automóvil consume en promedio 1 galón de gasolina por cada 45 kilómetros en la ciudad. Consume 1 galón por cada 45 kilómetros. Determina la expresión algebraica que relaciona la cantidad de gasolina con la distancia recorrida. Luego construye la gráfica de la función. ¿Ok? Para poder hacer estos ejercicios, primero debemos leer bien. Dice, determina la expresión algebraica que relaciona. Están hablando de una expresión algebraica, una fórmula que me habla de una función que relaciona la cantidad de gasolina con la distancia recorrida. ¿Ok? Entonces vemos que hay una relación entre la cantidad de gasolina y la distancia recorrida. Me piden que determine la expresión algebraica, que determine la fórmula y luego que haga la gráfica de esa fórmula, de esa función. ¿Ok? Entonces por eso vamos a analizar, toda función pues tiene una entrada y tiene una salida. Pero aquí, ¿cuál será mi entrada y cuál será mi salida? Hay que leer bien. Un automóvil consume en promedio 1 galón de gasolina por cada 45 kilómetros. ¿Qué depende de qué? ¿Cuál es mi variable dependiente? ¿Será que la distancia que yo recorro depende de la cantidad de gasolina? Sí, porque si no tengo gasolina no puedo recorrer alguna distancia. Por lo cual claramente mi salida, mi variable dependiente, es la distancia recorrida. La distancia recorrida. Porque la distancia recorrida depende de la cantidad de gasolina. ¿Sí? Porque sin gasolina no podemos recorrer nada. Entonces mi variable independiente sería la cantidad de gasolina. La cantidad de gasolina. Para nosotros poder encontrar la expresión algebraica, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Una es uno viendo cómo es la relación, dice 1 galón por cada 45 kilómetros en la ciudad. ¿Okay? Pero también analizando bien, o una muy buena manera es, hagamos la tablita de valores, vamos a analizar cómo funciona. Vamos a ver, si yo tengo X y mi Y, ¿cómo funciona eso? Vamos a hacer aquí rápidamente una tablita. Y vamos a analizar cómo se comporta. ¿Qué pasa si yo tengo 0 de gasolina? Si yo tengo 0 de gasolina, ¿cuánto voy a recorrer? Pues 0 distancia, porque no voy a recorrer nada, ¿cierto? Ahora bien, si yo tengo 1 galón de gasolina, ¿cuánto recorro? 45 kilómetros. Y si yo tuviera 2 galones, ¿cuánto voy a recorrer? Pues el doble, ¿cierto? Si con 1 galón recorro 45, con 2 galones recorro el doble, 90 kilómetros. Ahora bien, con 3, pues con 3 debo recorrer el triple, 135 kilómetros. Y con 4 galones, ¿cuánto recorreré? Pues con 4 debo recorrer 180. Y ahí vamos analizando, nos estamos dando cuenta que hay una relación allí. Claramente se puede apreciar entonces que, miren, el punto pasa por el origen. O sea, claramente se ve que esa es una función de la forma y igual a mx. Porque, miren, pasa por el origen. Pero bueno, si no supiéramos que pasa por el origen, claramente se ve que coge mi entrada que sería la cantidad de gasolina en los galones, y lo multiplica por 45. Si entra 1 por 45, 45. Si entra 2 por 45, 90. Si entra 3 por 45, 135. Si entra 4 por 45, 180. Entonces nos damos cuenta que mi expresión algebraica es y igual a ¿qué? M, ¿cuánto es? La constante de proporcionalidad, 45 por X. Otra manera de tal vez haberlo hecho era, sabemos que M es la constante de proporcionalidad y M me dice la relación que hay entre Y y X, una proporción. Vemos que si Y dice que 1 galón de gasolina, 1 galón, vemos que X abajo 1
por cada 45 kilómetros, por la salida, por cada 45, ¿cierto? 45 kilómetros por cada galón. Y 45 sobre 1 es 45. Ahí podríamos obtener fácilmente que M es 45. Pero analizando la tabla de valores podemos llegar a la conclusión de que mi expresión algebraica es Y por 45X. Cada valor que entra lo multiplica por 45. ¿Ok? Muy bien, ahora vamos a hacer la gráfica. Para esto vamos a construir el plano cartesiano. Muy bien, aquí tenemos ya nuestro plano cartesiano. Recordemos, horizontal X, vertical Y. Y voy a imaginar por un momento, aunque ya pudimos deducir la fórmula, la expresión algebraica que relaciona la cantidad de gasolina con la distancia recorrida, vamos a pensar que no habíamos podido deducir la fórmula todavía, pero con la tabla de valores podíamos hacer la gráfica. 0,0. Si ven, estos datos son muy grandes, por lo cual vamos a cambiar la escala. Vamos a decir que la entrada sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5, X, ¿cierto? La cantidad de gasolina. Y nuestra salida a la distancia recorrida, vamos a decir que cada fracción es 45. Entonces 45 kilómetros acá 45 como fracción 90, acá 135, vamos a ir de 45 a 45, 180, ¿cierto? Aquí seguirían los valores. Si le sumas 45, quiere decir 225, ¿cierto? Entonces ellos siguen. Vamos entonces a graficar. Si entra 0, 0 en el origen, ¿cierto? Si entra un galón de gasolina, puedo recorrer 45 kilómetros. Si tengo 2 galones, ¿cuánto puedo recorrer? 90. 2,90. Si entran 3 galones, 135, 3,135, entra 3, sale 135. Acá. Si entran 4 galones, 180. Entonces, y vamos a unir los puntos para ver qué características tiene esa gráfica. Vamos a unir los puntos. Al unir los puntos nos pudimos dar cuenta de que la gráfica pasa por el origen. Y si pasa por el origen, sabemos que tiene la forma, una línea recta y pasa por el origen, Y igual a mx. Porque no tiene b. Si tiene b más b, ya es una función afín que no pasa por el origen. La función lineal tiene esta forma, o sea que nuestra expresión algebraica debe tener esta forma. ¿Cuál será esa constante de proporcionalidad? ¿Por qué valor están multiplicando la entrada? Si entra 1, ¿qué valor multiplicado por 1 es 45? 45. Si entra 2, ¿qué valor multiplicado por 2 da 90? 45. Por lo cual podemos deducir que y igual a 45x. Entonces, chicos, cualquiera de la forma, ya sea la anterior, analizando la tabla de valores, analizando cómo es la proporción o mediante la gráfica, vemos que pasa por el origen, podemos deducir que tiene esta forma. Simplemente cada valor que entra, ¿por cuánto lo multiplica? Si entra 1, sale 45, debe multiplicarlo por 45. Si entra 2, sale 90, claramente 2 por 45 da 90. Entonces podemos deducir la expresión algebraica. Entonces aquí tenemos la expresión algebraica, y igual a 45x, y tenemos la gráfica de la función. Vemos que es una función lineal, ya que pasa por el origen. Si pueden observar, ¿por qué no la hice hacia este lado? ¿Por qué no la seguí hacia acá? Bueno, porque este es un ejemplo de la vida real, y este ejemplo vemos que gasolina negativa no tendría sentido real, no tendría sentido en el mundo físico. Una gasolina negativa no tiene sentido tener una cantidad de gasolina negativa. Por lo cual solo se utilizan los valores positivos, ¿ok? En este caso, en este ejemplo real. Muy bien, chicos, ahora vamos a analizar otro ejemplo. Vamos a analizarlo. Muy bien, tengo el siguiente ejemplo. Dice, en cierto experimento se midió la temperatura de un líquido sometido a un aumento gradual de temperatura. Los datos se muestran en la siguiente tabla. Aquí vemos los datos. Vemos que tiempo en minutos sería la entrada X, los minutos de tiempo, 0, 1, 2, 3, 4, 5 minutos. Y la temperatura en centígrados, ¿cierto? Vemos que sería nuestra salida, la temperatura del líquido. 12 grados centígrados, 24, 36, 48, 60, 72. La tabla nos muestra el comportamiento. Nos preguntan, determine la función, grafique, cuál es el punto de corte en Y, cuál es la constante de proporcionalidad. Muy bien, en este caso, pues, yo decido, usted puede hacer lo que le sea más fácil primero. Creo que es más fácil primero graficar. Entonces vamos a graficar. Vamos a
primero a ubicar nuestro plano cartesiano. Vamos a hacerlo. Bien, entonces aquí tenemos nuestro plano cartesiano. Recordemos mi salida y que será la temperatura en centígrados y nuestra entrada X, que es el tiempo en minutos, ¿ok? Vemos que aquí claramente 1, 2, 3, 4, 5, 6 minutos, pero acá si nos ponemos 1 grado, 2 grados, no nos alcanza la gráfica. Entonces es bueno cambiar la escala. Sabemos que cada cuadrito tiene que ser la misma distancia, por lo cual voy a ir de 12 en 12. 12, luego 12 más 12, 24, 24 más 12, 36, 36 más 12, 48, 48 más 12, 60, 60 más 12, 72. Voy a ir de 12 en 12. Y vamos a graficar ahora los puntos. Vemos que si entra 0 en X sale 12, 0,12. ¿Dónde queda 0,12? Bueno, el 0 vemos que el truco nuevamente, omitimos el 0 en X, está montado en Y en 12. Entonces se le quita. Si entra 1 sale 24, 1 en X, 24 en Y, aquí. Entra tiempo 2 minutos, ¿cuál sería la temperatura en 2 minutos? 36 grados. 3 minutos, 48 grados, entonces 3 minutos, 48 grados. En 4 minutos, 60 grados, la temperatura del líquido. En 5 minutos, 72 grados. Ahora vamos a unir los puntos y vamos a ver cómo nos da esa gráfica. Vamos a observarlo. Muy bien, al unir los puntos nos damos cuenta de que la gráfica tenemos una línea recta. Y noten, no pasa por el origen. Si no pasa por el origen, ¿es lineal o es afín? Claramente es afín. O sea, por lo cual ya tenemos la gráfica. Lo primero, tenemos la gráfica. Podemos ya determinar nuestra función. Pero antes vamos a analizar otras cositas que nos pueden ayudar. Por ahora sabemos que como no pasa por el origen, esta función tiene la siguiente forma. Y igual a mx más b. ¿Por qué? Porque no pasa por el origen. Al no pasar por el origen, corta en b, ¿cierto? Vemos que no pasa por el origen, o sea, tiene esta forma. Y igual a mx más b. Entonces ya tenemos la gráfica. ¿Cuál es el punto de corte en y? Si usted recuerda, el punto de corte es 0,b. 0,b. ¿Dónde corta? ¿Ves dónde corta en y la gráfica? ¿Dónde corta en y? Con y. Aquí vemos 12. O sea que ve cuánto vale. El punto de corte es 0,b, b es 12. El punto de corte es 0,12. Por lo cual ya tenemos b. Sabemos que b, este valor que va aquí, b, ya lo conocemos. 0, el punto de corte. ¿Dónde es? 12. Recordemos que b es donde corta en el eje y. Entonces 12. Ya sabemos que es 12. El punto de corte es 0,12. Nos faltaría ahora encontrar m, la constante de proporcionalidad, ¿cierto? Ya tenemos acá, tenemos acá. Bueno, lo podemos hacer de varias maneras. Ya sabemos y igual, nos falta m, ¿cierto? No sabemos cuánto vale m, por ahora no lo sabemos. Más 12. Vamos a ir analizando. Si entra 0, 0, ¿por qué número? Bueno, si entra 0, esto va a dar 12, sencillamente esto va a dar 0, ¿cierto? Pero si entra 1 y me debe dar 24. Si entra 1 para que me dé 24, vamos a hacerlo. Si entra 1, ¿qué número debe estar acá para que me dé 24? ¿Qué número? Realmente debe estar acá 1 por 12, debe estar el 12. Por lo cual ya hemos encontrado el número, porque 12 por 1 12 y 12 más 12, 24. Si entra 2, tiene que salir ¿cuánto? Salir 36. Sigue siendo el 12, o sea, ya lo encontramos, es el 12, porque 12 por 12, 24. Y 24 más 12, 36. O sea que ya encontramos m. ¿Cuánto vale? M vale 12. Les voy a dar otra manera de hacerlo con fórmula. Presten mucha atención. La otra manera de encontrar ese m, le voy a dar otro camino, es la siguiente. Imaginémonos que todavía no hemos encontrado m. Es planteando la ecuación y despejando. Vamos a hacer.
Yo tengo que y igual a mx más b, ¿cierto? Y sé que b ya lo tuve, que es 12. Y igual a mx más 12. ¿Cómo puedo encontrar el valor de m? Reemplazando y x. ¿Cómo así? Por ejemplo, el valor de entrada 1. Cuando entra 1, x1 más 12. ¿Cuánto sale cuando entra 1? Sale 24. Miren, ya tenemos nuestra ecuación. ¿Qué debemos hacer? Despejar m. Esto que es 24 igual a m por 1 más 12. Quiere decir el espejo, como lo expliqué la vez pasada. 24 igual a m por 1 más 12. Eso quiere decir que m por 1 más 12 es igual a 24. Ahora bien, ¿qué le molesta? Porque necesito dejar m igual a algo. 12 está sumando, pasa al otro lado, ¿qué? A restar. Quedaría entonces m por 1, 24 menos 12. ¿Cuánto es 24 menos 12? 12. Ahora este 1 que está haciendo, está multiplicando, pasa a dividir. M entonces sería igual a 12 entre 1. ¿Y cuánto es 12 entre 1? 12. Quiere decir que tendríamos otra manera de encontrar al m, que m es igual a 12. Ya sea con el análisis gráfico, el análisis de la gráfica, el análisis de la tabla, o con la ecuación. Hay varias maneras de encontrar m. Usted decide cuál le sirve, cuál le parece más sencilla, ¿ok? Usted decide cuál le parece más sencilla. Entonces, ya tenemos también la constante de proporcionalidad, 12, y la función ya la podemos determinar. ¿Cuál es la función entonces? Y igual, ¿cuánto es la constante de proporcionalidad? 12 por x más b y b 12. Y ya tenemos la función. Entonces nuestra función es y igual a 12x más 12. Bueno, chicos, espero que estos ejemplos les sea de utilidad. Véalo las veces que lo necesite. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Que estén muy bien.